situación de los migrantes venezolanos deportados a los Estados Unidos. En horas de la madrugada llegó un vuelo procedente de Honduras. También ha habido mucho movimiento, no solamente titulares que se generan de la prensa, sino que esto también tiene una incidencia en el panorama electoral, económico y social de Venezuela. Antes de irnos a la pausa, Indira, hablábamos de, bueno, ahora dice el presidente de los Estados Unidos, yo no firmé ese acto. Eso viene de Marcos Rubio, eso viene de otras esferas del gobierno de los Estados Unidos, yo no tengo nada que ver en eso, yo solamente dije, saquen a los inmigrantes ilegales. Él señala que no se refería a los venezolanos, que no se refería a que violaran sus derechos, él ahora dice... Se lava las manos. Bueno, como dice uno en lo venezolano, pero hago el símil con lo que sucede con Chevron, de que tienen 30 días para salir, cesar operaciones, todo, tienen que definitivamente salir del territorio venezolano, pero ahora están analizando de que sería conveniente, luego de que también el directivo de Chevron se refirió y decía, mira, no es tan buena esta decisión. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que hay un vaivén, un decido, ejecuto, pero luego me retracto. Eso no es nuevo en la política norteamericana. O sea, los estadounidenses, sobre todo en este caso, los gobiernos, porque Trump, yo pensé que de verdad está empezando a decepcionarme. Yo pensé que él venía para este periodo con su lista de mercado y que sabía realmente lo que iba a hacer. Al parecer se está volviendo tan loquito como fue loquito en su primer periodo. ¿Por qué? Porque él llegó avasallante, llegó metiéndose con el mundo entero, ofreciendo villas y castillos. Tengo que recordar que ya acaba de cumplir 2 meses y va para sus 100 días y no tiene nada que mostrarle al mundo. Prometió que acababa en 24 horas con la guerra Ucrania-Rusia, eso no ha ocurrido. Bueno, se están sentando a hablar de ese tema. Eso no va a ocurrir tan rápido como él lo ofreció. O prometió que iba a acabar con la guerra entre Palestina, Israel, el genocidio, acabar con el genocidio, porque lo que estamos viendo hoy, incluso entre sentamos en esta silla, acaba de ver el video de cómo Israel acaba de bombardear un hospital, o sea, saltándose todos los convenios internacionales, un hospital y no pasa nada. Y ahí está Trump. Trump había ofrecido que eso no iba a ocurrir. Y también ofreció un tema con los migrantes y se volvió loco. Entonces, cuando la gente se vuelve loca y toma decisiones apresuradas y decisiones que no tienen realmente coherencia, tienes que empezar a retroceder. Y eso, con eso te respondo el tema de Chevron. Tienes que retroceder porque ahora ellos se están dando cuenta que la salida de Chevron de Venezuela afecta más a Chevron y a los intereses norteamericanos que al mismo pueblo venezolano. Pudiéramos estar viendo un presidente de los Estados Unidos que se creía, decías ya que venía con un plan trazado, que venía con un plan de negocios, se veía mucho más serio. Pudiera estar tomando estos primeros 100 días como ensayo y error para ver cómo son las reacciones en el mundo. Él no lo tomó así, él pensó que en los 100 días iba a pasar a la historia de la humanidad arreglando el mundo imperfecto que tenemos hoy. Yo creo más bien que más que ensayo y error es que le han salido mal las cosas, porque él creyó que de verdad él podía llegar e imponerse y que todos, mira el retroceso que tuvo con México, mira cómo se le plantó la presidenta Claudia Sheinbaum, mira cómo se le plantó el gobierno venezolano. ¿Tú sabes qué no esperaba Trump? Que el gobierno venezolano fuese tan rápido, tan enfático, y eso hay que felicitarlo. Yo felicito la respuesta del gobierno del presidente Nicolás Maduro con el tema de los migrantes. Inmediatamente le abrió los brazos, sacaron un website para que se registrara la gente, le dieron cobijo a los familiares de los que están siendo injustamente procesados en El Salvador y en Guantánamo. O sea, la contundencia del gobierno, pero algo más importante, y sí, permíteme resaltarlo en esta oportunidad. El que estén viendo en Washington, en el Departamento de Estado, a los venezolanos unidos en torno a este tema, sin distinción política, porque hoy chavistas y no chavistas estamos unidos en una sola voz, señalando que lo que se está haciendo con los venezolanos, señalando que lo que se está haciendo con Chevron es una injusticia contra el pueblo. Eso ha hecho que Donald Trump y que Nayib Bukele, porque también Bukele está reculando, Bukele también ya salió diciendo que está preocupado por los derechos humanos y que va a pedir una investigación. Ese patriotismo es el que tenemos que reimponer nuevamente en nuestra sociedad. Cuando afuera los gringos nos vean unidos en contra de las sanciones, en contra del maltrato a nuestros migrantes y en la defensa del Esequibo, en esos 3 puntos nos van a respetar como respetaron al pueblo mexicano y a Claudia Sheinbaum. Afuera los gringos tienen que ver que aquí hay un país que por sobre las diferencias ideológicas, porque el hecho de que usted hoy defienda los derechos de los migrantes, eso usted no lo hace chavista ni que está a favor de Maduro, eso usted lo hace venezolano. El que usted defienda el Esequibo, eso usted no lo hace chavista, eso usted lo hace venezolano. Bueno, mucha gente se ha tenido que enterar por redes sociales dónde se encuentran sus familiares. Eso no tiene nada que ver con
si son opositores o son oficialistas, Nada, o son porque chavistas. son Se han enterado que cosas. esos familiares fueron deportados. Estas son cosas, mira, los migrantes, las sanciones y el Esequibo son tres cosas que nos tienen que doler a todos los venezolanos por igual. No importa si usted vive en Petare, usted vive en Prados del Este, si usted es chavista, si usted es opositor. Son cosas que tenemos que empezar a recuperar como país para que nos respeten. Y frente a eso que tienes, una oposición arrastrada en silencio, una posición extremista como María Corina Machado, Leopoldo López, Julio Borges, Ledesma, el mismo Edmundo González. Mira, pero ¿qué tú puedes esperar de una clase política que ni siquiera quiera a su propia familia? Edmundo González, ¿tú crees que le importa incluso si su yerno está preso o no? A él no le importa a la gente. ¿Tú crees que a María Corina le importa el montón de gente que ha ido presa por culpa de ella? A esta gente no le importa el pueblo venezolano. Y lo más bonito que estamos viviendo hoy es que el pueblo venezolano está superando y está pasando por encima de esa oposición miserable para defender a nuestros migrantes, para defendernos frente a las sanciones y para defender el Esequibo. Dira, antes de empezar a hablar de cómo incide esto en el panorama electoral en Venezuela, llama la atención que el presidente de los Estados Unidos responsabilizaba, Marco Rubio, de este tema de la migración. Esto suele verse un poco delicado desde el punto de vista de los analistas porque implica una seria responsabilidad, no solamente ante la opinión pública, no solamente ante los medios de comunicación, también tiene unas implicaciones legales, jurídicas. No, pero Trump no es ningún gafo. Él sabe lo que estaba haciendo cuando le echó la culpa a Rubio. Y te voy a explicar por qué le echa la culpa a Rubio. Primero se lo echa por lo que nosotros los analistas llamamos políticamente, y lo diríamos en mi pueblo, para quemarlo. Él quería echarle el muerto a Rubio porque él no está contento con Rubio, él no quiere a Marco Rubio, él puso a Marco Rubio como secretario de Estado para sacarlo del panorama político, pero además lo hace porque sabe que está metido en problema con la Corte, porque Trump desacató la orden de una Corte que le dice, señor, detenga esos vuelos. Incluso el juez fue más allá, el juez le dice, si los aviones están en el aire, devuélvalos y tráigalos otra vez aquí. ¿Y qué hizo él? ¿Y qué hizo Bukele? Burlarse de la decisión de la Corte. Por eso es que ahora él dice, no, bueno, yo no firmé nada, eso lo hizo otra gente y eso lo quería Marco Rubio, además lo hizo muy bien. Él sabe lo que está diciendo, él sabe el problemón legal en el que están metidos. De hecho, la Corte, ese proceso no ha cerrado todavía, ese proceso todavía continúa allí donde la Corte está procesando en este momento a la administración Trump, los está interpelando por la irresponsable acción que ha tenido contra los migrantes venezolanos. Mira, nos queda un tiempo muy limitado ya para concluir la entrevista. ¿Cómo incide esto en el panorama electoral? ¿Esto va a distraer lo que es el proceso de preparativos para las elecciones del próximo 25 de mayo o por el contrario, pudiera ayudar y agilizar a que ese sector de la oposición que está buscando una unidad se sienta aún más reforzado y más unido con este tema de, como decías, que diferentes ideologías están defendiendo el derecho de los migrantes y esto pudiera beneficiar de alguna manera el ambiente electoral en Venezuela? Mira, la oposición esa extremista que además está viendo cómo se cuela, que en el discurso dice que no va a elección, pero está viendo cómo se mete por debajo de la mesa en la elección. Ellos hoy perderían de calle, porque además que ya ellos vienen en caída libre, imagínate tú ahora con todos estos migrantes y con todos estos familiares de los migrantes, la rabia y la impotencia que tienen por cómo ellos están actuando con el tema de los migrantes. Bueno, quedarían barridos. En estas elecciones, yo más bien le voy a dar un consejo a la oposición. Yo prendería hoy una vela para que se prorrogue nuevamente la fecha de la elección, porque ellos hoy serían barridos por el chavismo. No tienen ninguna oferta electoral, porque incluso recordemos que la señora Machado, cuando le estaba haciendo la campaña al títere de Edmundo González, decía, los volveremos a traer a nuestra casa, a sus casas. Bueno, resulta que esa oferta electoral hoy no está. Quien los está trayendo a su casa de vuelta no es ni María Corina ni Edmundo González, quien los está trayendo de vuelta es Nicolás Maduro. Entonces, hoy la oposición, el 25 de mayo, te digo, sería desastroso los números para la oposición. Yo creo que más bien deberían de pedirle a Dios que se prorrogue. Hay que ver también cómo va a afectar todo este tema de la sequía, de los horarios institucionales que se están colocando como correctivo para no esperar que haya un apagón en el sistema eléctrico. Entonces vamos a ver, porque yo creo que hay muchos factores externos que van a influir en si tenemos elección el 25 de mayo o no. Si yo fuese la oposición, no le pediría al CNE que prorrogue eso, porque hoy serían sepultados por el chavismo. Gracias, Indira Urbaneja, analista político, Gracias por acompañarnos en Primera Página, en el Estudio 1 de Globovisión. Ya estaremos conversando más adelante de ver cuáles son las consecuencias de todo este tema migratorio en Venezuela. Una pausa, a la vuelta más actualidad.